Buen día para todos. En estos momentos vamos a sustentar el modelo de gestión de costos escogido por los integrantes del Grupo 4 de la materia de Economía de la especialización en Gerencia Integral de los Servicios de Salud de la Universidad del Rosario. En nuestro caso, elegimos el modelo de grupos clínicos de riesgo. Para iniciar, destacamos que el hospital escogido para la aplicación de este modelo es el Hospital Naval de Cartagena. Esto debido a que el subsistema de las Fuerzas Militares de Colombia afronta nuevos retos secundarios a la inversión de la pirámide poblacional, donde el incremento del envejecimiento de la población usuaria ha ocasionado un aumento significativo del rubro presupuestal destinado para el gasto sanitario. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, del lado izquierdo se ve la pirámide poblacional de la ciudad de Cartagena en los años 2005, 2017 y 2020, con la inversión poblacional como se mencionó con anterioridad. Y del lado derecho apreciamos el diagrama de grupos etarios del Hospital Naval de Cartagena a corte del 31 de diciembre del 2022. Esta entidad no es indiferente a la tendencia del envejecimiento, y si bien la infancia y adolescencia representan el 42.76% de la población, los adultos menores de 60 años figuran un aproximado del 32.65% y los adultos mayores el 20.27% del total de pacientes del año 2022, con un aproximado de 21.516 usuarios atendidos en el Hospital Naval de Cartagena. Esto se traduce a una alta inversión del presupuesto, uno, dado para la atención de enfermedades crónicas y dos, sumado al hecho del aumento del riesgo de afectación al entorno laboral por todas las actividades a las que están expuesto el personal militar. Es por ello que desde la dirección del hospital, tanto como a nivel gerencial como administrativo y asistencial, existe una preocupación constante por ejercer una correcta planeación de los recursos que año tras año son escasos por diferentes razones de índole estratégico. Es así que en el esfuerzo de mejorar la calidad de la atención médica y optimizar los recursos, decidimos implementar los modelos de grupos clínicos de riesgo en el Hospital Naval de Cartagena, que permitirá ver una visión más integral de la población atendida, facilitando la priorización de intervenciones, la asignación eficiente de los recursos y la planificación estratégica de la atención médica con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios. Entonces, ¿qué son los grupos clínicos de riesgo? Los grupos clínicos de riesgo son un sistema de clasificación que agrupan los pacientes en categorías según su riesgo de enfermedad y las necesidades de atención médica. Esta clasificación se realiza en una base a una combinación de información clínica, demográfica y de utilización de los servicios de salud, lo que permite no solo identificar a los pacientes en mayor riesgo de complicaciones o de reingreso hospitalario, sino que también facilita el desarrollo de estrategias de intervención personalizadas y preventivas, que permitirán optimizar el control de gastos. Para su desarrollo es fundamental contar con los siguientes elementos. Primero, un sistema de información robusto para la recopilación y almacenamiento de la información clínico-administrativa. Segundo, requiere que la información sea totalmente precisa, sobre todo de los costos y una actualización continua del sistema, preferiblemente con el uso de tecnologías avanzadas como Big Data e inteligencia artificial, con el fin de obtener una total transparencia de los datos, controlar el gasto sanitario, identificar intervenciones y así mejorar la calidad de los servicios. Los Clinical Risk Groups se distinguen por su capacidad de categorizar a la población, los cuales son excluyentes entre sí en función a las enfermedades registradas en las bases de datos de cada entidad. Además, cada uno de los grupos se subdivide en categorías más amplias hasta alcanzar un nivel más general, en el que se comprenden 9 estados de salud, iniciando, como se ve en el siguiente cuadro, desde los pacientes sanos hasta los usuarios con enfermedades crónicas leves, concomitantes, con compromiso de múltiples sistemas y órganos, enfermedades malignas dominantes y metastásicas, hasta condiciones catastróficas donde ya se requiere una tecnología médica de por vida. Finalmente, cabe mencionar que todo esto se realiza con el objetivo de facilitar la gestión de la actividad en la atención primaria, así como en organizaciones sanitarias integradas y especializadas, lo que a su vez favorece la detección precoz y la prevención de enfermedades, alineándose con las políticas de salud pública y así posibilitando predecir el gasto futuro en los cuidados de la salud, lo que permite a su vez una planificación más efectiva de los recursos y una base totalmente sólida. Entonces vamos a hablar del caso seleccionado que en esta presentación
Hablaremos de la ruta oncológica del Hospital Naval de Cartagena. Para la aplicación de este caso se tomó primero la recopilación de datos, segundo la metodología del costeo, tercero el sistema ajustado a los grupos clínicos y finalmente un análisis estadístico. Entonces, para iniciar, se va a obtener la información de la oficina encargada del proceso del sistema de gestión de calidad del Hospital Naval de Cartagena, clasificándolos según los grupos etarios, el promedio de costos mensuales por usuario, ejemplo, los pacientes que asistieron a cirugía de cabeza y cuello, mama, piel, entre otros, pacientes que requieren atención domiciliaria y el número de pacientes que hayan presentado metástasis. El método de costeo se obtiene según los costos de cada una de las atenciones que tuvo que requerir cada uno de los pacientes. Además, todos estos datos previamente mencionados se van a subdividir hipotéticamente en 100 subgrupos, de acuerdo con el tipo de cáncer diagnosticado, cuáles requirieron los manejos con quimioterapia, radioterapia, medicamentos, intervención quirúrgica, seguimiento presencial o domiciliario. A cada una de estas categorías se le otorga un peso relativo determinado por el gasto que genera en comparación con el gasto total realizado en todas las atenciones médicas prestadas. Y finalmente se realiza un análisis estadístico. De esta manera se obtienen datos que contribuyan a la formación de intervalos estadísticos que den lugar a los datos más esenciales. En el, en el siguiente diagrama vamos a observar las características de estos grupos. Entonces, en el primer cuadro vemos que se atendieron 181 pacientes con patologías oncológicas. Los pacientes se distribuyeron en diferentes grupos de la siguiente manera. No se registraron pacientes en la primera infancia, mientras que hubo 3 pacientes en la adolescencia, 12 pacientes jóvenes y 17 pacientes adultos. En cuanto a los adultos mayores, se registraron 149, que representan el 82% total de los pacientes oncológicos. Dentro de esta distribución se observó que el predominio fue femenino, con un 56.9%, y los hombres el 43.1% restantes. En cuanto a la atención médica especializada, en el segundo cuadro podemos observar las especialidades a las cuales tuvieron que acudir, siendo la primera cirugía de mama y tumores de tejidos blandos, segundo hematología, tercero los pacientes que asistieron a ginecología oncológica, entre otros. Asimismo, se caracteriza a los pacientes en que el 17% se encontraban con desnutrición y el 39.5% con sobrepeso y obesidad. Aquí observamos la caracterización acerca de las metástasis, en donde el 9.4% de los pacientes la presentaron, y adicionalmente también se habla de comorbilidades, en donde el 78.3% de los pacientes presentan cualquier otro tipo de enfermedad asociada. Además, se ve que 129 pacientes requirieron atención domiciliaria, lo que resalta la importancia de una atención médica integral y personalizada para este tipo de población. Toda esta información es de vital importancia, puesto que según los datos recopilados del año 2022, el Hospital Naval de Cartagena presentó un total de gastos pagos de aproximadamente 20.000 millones de pesos, y si bien se atendieron un total de 21.516 usuarios en todo el año, solo el 0.84%, que representan los 181 pacientes que están en la ruta oncológica, presentaron un gasto medio hospitalario mensual de aproximadamente 146.500.000 pesos, como se ve en la diapositiva, que es alrededor de 1.480 millones. Esto representa un 8.4% del gasto total hospitalario anual, así que se resalta la necesidad de intervención y prevención para este grupo poblacional, dada la alta carga económica que representan. En conclusión, los Clinical Risk Group determinan los diferentes tipos de pacientes de acuerdo a su tipo de enfermedad, con el fin de lograr así tener una gestión clínica más precisa y alinear a las políticas actuales de salud pública. Además, en nuestro caso, el Hospital Naval de Cartagena enfrenta un desafío financiero significativo debido a los altos costos asociados al tratamiento de los pacientes en la ruta oncológica, lo que subraya la necesidad urgente de intervención y prevención para este grupo de población específico. Finalmente concluimos que los grupos clínicos de riesgo podrían conseguir mejorar la gestión en salud y que el éxito de este modelo dependerá de realizar una implementación efectiva, abordando y evaluando los desafíos actuales por los que está atravesando el sistema de salud en Colombia. Y esto por acá tenemos la bibliografía y finalmente muchísimas gracias.